con nuestro primer invitado y se trata del doctor Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hablar con el doctor Alarcón justamente sobre este tema, pero primero, Mauricio, buenas tardes. Hablemos de lo sucedido en la mañana en el Consejo Administrativo de la Legislatura, el CAL. ¿Cómo viste la resolución que con 5 votos a favor y 2 en contra justamente del correísmo se ha declarado suspendido el juicio político a la fiscal Diana Salazar en consideración a su embarazo de riesgo? ¿Cómo viste esta situación, Mauricio? Bienvenido. Edgar, buenas tardes. Un saludo para ti, para la audiencia de Sucesos. Siempre es un gusto estar acá contigo y con nuestros colegas. Pues el CAL decide, como decidió en su momento, calificar el juicio por cumplir con las formalidades. El CAL decide, como decide el Pleno, dar paso muchas veces a la censura y a la destitución de funcionarios cuando las causas no tienen pies ni cabeza. Estamos frente a una decisión más. Creo que ha primado el sentido humanitario de los legisladores a propósito del anuncio de la fiscal Salazar, quien más allá de tener que comprobar o no solo su estado de gravidez, sino que le han exigido el tema de prácticamente mostrar si es efectivamente un embarazo de riesgo entre algunos sectores, pues simplemente creo que lo que se ha dicho, lo que se ha discutido, lo que se ha analizado en las últimas horas y lo que ha resuelto el CAL tiene definitivamente sentido, ¿no? Más aún, y aquí sí no será, Edgar, ni una opinión legal ni basada en la ley orgánica de la función legislativa, pero lo he conversado contigo en ocasiones anteriores, cuando hay un juicio político en su contra, o había un proceso de juicio político en su contra, bastante fuera de onda, por decirlo de alguna manera, en cuanto a sus causales, en cuanto a lo que se acusaba a la fiscal Salazar, que vio quizás su punto más bajo con ese careo en la Comisión de Fiscalización días atrás que se pretendió tener entre la fiscal Salazar y un prófugo de la justicia. Yo creo que estamos indiscutiblemente frente a acciones políticas y creo que, como lo he dicho y me ratifico en ello, Edgar, hay que dejarle a la fiscal culminar el trabajo de este periodo. Le resta menos de un año ya en funciones. El concurso para elegir a su reemplazo deberá iniciar entre julio y agosto de este 2024. Hay procesos muy importantes en marcha en cuestiones que la fiscal se ha atrevido a meter el dedo en la llaga y a tocar fibras sensibles que antes se creían intocables en la política nacional. Así es que más allá del tema del embarazo, la fiscal pueda seguir haciendo su trabajo y pueda darle resultados al país en poner fin a la impunidad que ha reinado respecto de los casos de corrupción. Ahora, ojalá ahí pare el debate, Mauricio, porque ayer en la tarde y noche, tú pudiste seguramente atestiguar en la red X, como varias personas, varios observadores, algunos de ni creer, pedían que la fiscal pida una licencia. Porque claro, su trabajo es complicado. Su trabajo es muy demandante. Incluso ella el pasado domingo exhibió algunos videos donde decía que prácticamente está encerrada, ¿no? Tiene una vida bastante complicada, pero no sabíamos del embarazo. Y entonces algunas voces hablaban de que ella en general debería pedir una licencia. Una licencia que debería extenderse desde ya. ¿Tú qué piensas de esa solicitud en particular? Mira, yo creo que la fiscal es lo suficientemente sensata para saber que si su embarazo corre ya riesgo, no por presiones y por estrés extremo, sino por sus labores cotidianas, pedir una licencia es a un lado. O sea, pero eso es algo que no lo tenemos que resolver nosotros, Edgar, ni la opinión pública ni la opinión política. Eso es parte de la decisión personal de la fiscal Salazar, si es que llegado el momento debe hacerlo. Por lo pronto, yo creo que no hay que estar en una posición como la que algunos sectores han adoptado y simplemente dejar que las cosas sigan su cauce regular. La fiscal tenía un juicio político en marcha, ha hecho un anuncio, el CAL ha resuelto, pues simplemente, por último, la fiscal terminará su mandato, terminará su embarazo
El juicio político se retomará y ya no habrá destitución, pero habrá censura. Los procesos, si es que están bien fundados dentro de lo que manda la Constitución y la ley, podrán continuar en determinado momento. Así es que en este caso creo que no hay que adelantarse a los hechos, no hay que hacer presunciones, no hay que hacer recomendaciones en un tema que no nos incumbe a ninguno de nosotros, Edgar, por favor. Es una decisión de salud de una persona que sabrá en su momento si es que debe o no pedir una licencia, hacerse a un lado o tomar consideraciones, ¿no? Yo creo que eso es parte del respeto que como persona una autoridad se merece. Pero el juicio político era otra cosa. Y el juicio político especialmente se fundamentaba en una consulta que ha hecho el presidente de la legislatura que desconocíamos. Le ha tomado cerca de 7 días una consulta a la Procuraduría. Hoy se conoció ese documento y en su parte principal el procurador señala que debe haber equidad entre la fiscal y sus acusadores. Claro, y la fiscal con su embarazo de riesgo, de ninguna manera está en igualdad de posiciones con sus acusadores, que son del correísmo. Entonces, por eso es que este informe señala que este juicio tiene que postergarse, lo cual ha sucedido. A ver, fuimos críticos muchos, Edgar, y te consta a ti, porque en este espacio fue uno en los que algunos nos hemos pronunciado al respecto. Es un proceso político, indiscutiblemente. En el proceso político manda la política y mandan los votos. Lo hemos visto en casos anteriores. Claro. Pero cuando debe primar el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución y la ley, tú sabes que hay causales. Tú sabes que hay razones por las cuales se inicia un proceso de este tipo contra una autoridad. Si tuviéramos asambleístas responsables que no solo se limitan a decir cuando toque decidir vemos, sino cuando todo inicia, probablemente la fiscalización sería un acto respetable, el juicio político sería una instancia o un espacio también en el que se haga una buena política y no simplemente jugarretas clásicas de quienes no comparten la forma de actuar de las autoridades o les disgusta una decisión que han tomado y por ello quieren hacerse a un lado, ¿no? Yo creo que eso de nuevo es irresponsable. Si bien los legisladores tienen 2 funciones únicas, legislar y fiscalizar, creo que desde muchos actores, desde muchos sectores y bancadas, nos quedan debiendo tanto en el aspecto de legislación como el de fiscalización. Ahora, ¿cuál es tu opinión con respecto a algunas de esas aseveraciones que se hacían ayer? Hay una que generó honda discusión y que es de la ex candidata presidencial del correísmo, Luisa González, quien de plano calificó la situación de Diana Salazar, de la fiscal, como un show. Esto ha generado, pues, como ya lo reitero, varias críticas, ¿no? Porque varias mujeres, por increíble que parezca, no le justificaban a Diana Salazar este anuncio, esta solicitud, este pedido. Bueno, el tema, te diría, Edgar, de la falta de coherencia de muchos actores respecto a situaciones como las que estamos viendo es evidente, ¿no? Yo soy una activista, o me declaro activista del feminismo. Digo que la sororidad es una bandera de mi vida, de las causas que pregono día a día, pero solo cuando me conviene, cuando son mis amigos y cuando no son mis enemigas. Eso creo que tarde o temprano pasa factura incluso en el ámbito político y hay que dejar que las piezas caigan en su lugar. Nada más. Se aprovechará para pescar a río revuelto, se aprovechará para criticar, para decir que esto es un show. Después, quién sabe qué pase. Lo cierto es que hay un proceso en marcha que el CAL ha decidido suspender. No eliminar, no dar de baja, suspender por una condición extraordinaria. Si la causa que les ha motivado para enjuiciar políticamente a la fiscal es tan sólida y solvente, pues les recuerdo que la suspensión se retoma en cualquier momento una vez terminado el motivo de la misma. Así es que, claro, lo he dicho, no terminará en una destitución porque la fiscal termina su mandato en abril del próximo año, ¿ya? Pero probablemente sí termina en la censura, donde se determinen responsabilidades o donde si el objetivo era anular políticamente en el ámbito electoral a la fiscal por 2 años, al no poder ejercer cargo público, se lo va a lograr.
Entonces, dejemos de especular, dejemos también de hacer show desde los otros sectores y enfoquémonos en lo importante. Creo que este país tiene que ir mucho más allá de un proceso de juicio político en contra de una autoridad que al menos durante los últimos meses ha demostrado ser muy eficiente en su trabajo de perseguir la corrupción y poner fin a la impunidad. Ahora sí, tus comentarios, por favor, con respecto a lo presentado esta mañana por los familiares de las víctimas del diario El Comercio del año 2018. Los familiares se han pronunciado porque la Corte Constitucional intervenga, dado que no se ha cumplido su sentencia de desclasificación de actas del COSEPE de marzo y abril del año 2018. ¿Qué es lo que sucedió puntualmente, Mauricio? A ver, Edgar, este es un tema que empezó ante la Corte Constitucional hace 3 años, que termina en una sentencia que ordena a una autoridad actuar de determinada manera sin opción alternativa. Cuando se optó por esta acción de desclasificación, se lo hizo por los ofrecimientos vacíos e incumplidos de los presidentes anteriores. Tú recordarás que Lenín Moreno ofreció desclasificar la información, no lo hizo. Guillermo Lasso ofreció desclasificar la información, no lo hizo. Y bueno, ahora el gobierno ha recibido una sentencia que ha cumplido a medias. Justicia que tarda no es justicia, y más aún si en la sentencia de la Corte Constitucional nos venimos a enterar que la información ni siquiera era clasificada, pues, Edgar. Ni el Ministerio de Defensa, ni el Ministerio del Interior, que participaron de la audiencia de la Corte Constitucional, nosotros no estuvimos ahí, pudo sustentar con la documentación que manda la Constitución y la ley la razón de la clasificación de la información vinculada a estas 3 sesiones del COSEPE. Por eso es que en el último punto de la sentencia, que fuera notificada a nosotros el 8 de abril, tú debes haber visto, se llama la atención a estas instituciones por jamás haber presentado la documentación de sustento de esta clasificación, que en definitiva fue inexistente. Nos han entregado ni siquiera todo lo que mandó la Corte. Lo decíamos hoy, la Corte dijo: entregue las actas, los audios, la transcripción de los audios y la lista de asistentes. Partiendo de que de esos 4 elementos uno falta, la transcripción de los audios no fue entregada. Cualquiera dirá: ay, pero es que en las actas se dice lo mismo. Pues no, escuchando los audios de las sesiones y cotejando con las actas hay diferencias. Se necesita en un tema tan sensible, donde están involucrados derechos y libertades fundamentales, tener cuanto elemento esté disponible para que se pueda hacer justicia, Edgar, y tú lo sabes perfectamente bien. Pero si además te entregan información mutilada a discreción, cortada a discreción, incompleta, tienes que levantar la voz y llamar la atención. Hoy en el evento que en la mañana que se toparon con papeles recortados, con papeles absolutamente incompletos. Pero Edgar, por favor, no solo eso, porque hasta podríamos comprender que se tape un papel en una parte que no corresponde, porque la desclasificación fue solo en lo relativo al asesinato de los periodistas. Pero yo te hago a ti una pregunta. Si la sesión del COSEPE tiene como punto único tratar el tema del secuestro de los periodistas de Diario El Comercio, no tienes que entregar el acta íntegra. Te entregan una página, se saltan 5, te entregan 2, tapan una, tapan media, se saltan 5. Si el punto único era el de los periodistas, ¿por qué no se entregó la información completa? Pero más allá del recorte, como te decía, hay cuestiones básicas y elementales. En todas las convocatorias consta el orden del día. En las actas consta el orden del día. Último punto. Conclusiones y resoluciones sobre estos temas. No existen las actas entregadas. Nada de lo del último punto. Incluso, peor aún, Edgar, cuando tú terminas una sesión y se levanta un acta, hay firmas de los asistentes. Así se estila, claro. Entregadas. Entonces, te digo, esta información que ha sido entregada parcialmente sí aporta elementos muy importantes dentro de la investigación que aún tiene abierta la Fiscalía, pero consideramos
que aún falta más. Por eso esta información está en manos de la Fiscalía, va a estar en manos de la Corte Constitucional en los próximos minutos, acompañada de un escrito en el que solicitamos que la Corte haga cumplir la sentencia que emitió a inicios del mes de abril y notificó el 8 de abril, y por supuesto esté en conocimiento también de las autoridades colombianas que tú sabes tienen relación con el caso, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene activo un tema de hacer seguimiento mediante el mecanismo respectivo de lo sucedido con nuestros colegas de Diario El Comercio hace 6 años. De lo que se puede leer, de lo que se puede escuchar, se ha dicho esta mañana que el exministro del Interior en 2018, César Navas, le mintió a las familias. ¿En qué parte, Mauricio? Mira, Edgar, los hechos saltan por sí solos. Las fechas no cuadran, los tiempos no cuadran, las decisiones que se dijo se habían tomado respecto de lo que consta en las actas no cuadran. El día de hoy en el evento en la Unión Nacional de Periodistas nos acompañaron varios colegas de medios de comunicación que siguieron hace 6 años lo sucedido y nos decían, pero ¿cómo en el acta consta eso si ni siquiera son las fechas que se daban a conocer en las ruedas de prensa o en los comunicados? ¿Cómo puede ser que se diga eso si, por ejemplo, y te voy a mencionar un caso puntual, lo que se está mencionando nunca existió? Mira que se habla de que los periodistas, bueno, fueron bajo su propio riesgo y el ministerio y las autoridades cumplieron a rajatabla los procedimientos, entregando hasta la cartilla de procedimientos, cartilla que fue producida y entregada a otros comunicadores después del lamentable suceso de los colegas del comercio. Ese tipo de inconsistencias están presentes, pero como digo, nosotros nos hemos limitado, junto a Ricardo, junto a Cristian, Patricio, Galo, a revisar la información, a detectar estas inconsistencias, a poner en papel nuestras observaciones, pero serán las autoridades las que deban actuar en función de la información disponible. Es que lo que se dice esta mañana es que el exministro del Interior había señalado que las demandas de Huacho, ¿no?, del Frente Sinisterra, los captores, ellos querían dinero, entre otras cosas, pero resulta que no, pues. Lo único que ellos querían, según esta actas o el fragmento de las actas, era que se retiren del territorio. Entiendo que la fuerza pública debía retirarse de la frontera, donde ellos tenían pues tránsito al menos. Seguiría yo mencionando las inconsistencias, Edgar. Se decía que era un canje de 3x3, termina en el acta constando que era 1, el que se quería intercambiar, que estaba en una prisión de Azuay y después aparece en la cárcel de La Tacunga. Hay muchas inconsistencias y hay muchos temas pendientes que, como digo, se sabrá en algún momento la verdad, indiscutiblemente será justicia en algún momento, esperamos que sí, pero por lo pronto esta pieza es una de las que faltaba para completar el rompecabezas que ponga fin a la impunidad en el secuestro y asesinato de Paul, Efraín y Javier. Han sido 6 años dolorosos para las familias, pero como ellos mismos lo dicen y lo repiten, en esta lucha nadie se cansa. Así es que seguiremos activándonos ante las instancias que corresponda para que brille la luz y podamos en algún momento, insisto, hacer justicia, ya no solo por Paul, Efraín y Javier, sino por los periodistas, por la libertad de expresión y por los derechos humanos en el país. Recuerda, Mauricio, porque estuvimos en esos eventos de 2018 en la cobertura, que en algún momento surgió un audio pues del presidente Lenín Moreno, donde palabras más, palabras menos, él decía que las vidas de 3 personas no pueden someter la seguridad del país. De un Estado. Sí. Exacto, de un Estado. ¿Encontraron eso en las actas o en los fragmentos que les entregaron? Y mira, Edgar, no solo eso, sino el tema de que al parecer habría una hoja de ruta de las que se desconocen. Habría 2 intervenciones, operaciones militares en la zona de las que se desconoce. Entonces hay muchos elementos más allá de estas declaraciones en los documentos que, como digo, ya son públicos y van a estar públicos y a disposición de toda la ciudadanía, como lo hemos avisado hoy. Incluso podrán ver ustedes un chat
que se produce entre un elemento de la fuerza pública que estaba en los procesos con alias Guacho, en el que incluso antes de que el gobierno reconozca que Paul, Efraín y Javier habían sido asesinados, ya Guacho dice, cuidado, que la suerte de los otros dos secuestrados, recordarás tú, Oscar y Katy, claro, comerciante de Santo Domingo, decía, pueden correr con la misma suerte que han corrido los 3 periodistas del comercio. Así es que ni siquiera hubo transparencia en cuanto al conocimiento, Edgar, del momento en que nuestros colegas fueron asesinados después de ser secuestrados. ¿Se tiene idea, sospecha, quién es el responsable de la mutilación de los documentos que les fueron entregados la semana pasada? En lo absoluto, Edgar, y eso estamos solicitando a la Corte Constitucional que se nos diga bajo qué criterios se determinó qué información debía entregarse. De tal forma que podamos saber dónde está la responsabilidad también en esta enorme discrecionalidad y subjetividad en entregarnos la información como se nos ha entregado. Entonces ustedes ya concurrieron nuevamente a la Corte Constitucional. Es lo que corresponde, Edgar, como he señalado, en los próximos minutos sale ese escrito en el que solicitamos a la Corte vigilar el cumplimiento de la sentencia, que a nuestro juicio, con los elementos que estamos presentando, no solo a la Corte, sino al país, no se ha cumplido. Perfecto, Mauricio, te agradezco por esta explicación. Gracias, tus criterios. Gracias por la charla, señor.